En la periferia, un joven de 16 años construye solo un motor impulsado por agua, ignorado por todos a su alrededor. Ridiculizado por mecánicos y técnicos, enfrenta fallas, humillaciones y la amenaza constante de rendirse. Pero cuando su invento finalmente cobra vida, no solo transforma su realidad, sino que también reaviva la esperanza de toda una comunidad. El sol ya castigaba el techo de zinc del taller Paraíso cuando Mateo Olivares, de apenas 16 años, llegó para otro día de trabajo. Sus ojos negros e inquietos contrastaban con la piel oscura marcada por el sudor mientras cargaba su mochila gastada, donde guardaba sus mayores tesoros, cuadernos llenos de anotaciones, diagramas y fórmulas que nadie más comprendía. «Llegas tarde de nuevo, muchacho. Aquí no es escuela pública, ¿eh?» La voz ronca de don Cleto resonó por el galpón sofocante en la periferia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, región conocida como el corazón de la industria automotriz mexicana. Mateo bajó la cabeza, tragándose la respuesta que bailaba en la punta de su lengua. Necesitaba ese trabajo. Su abuela, doña Zulema, dependía de los pocos pesos que él conseguía llevar a casa al final del día, más aún ahora que sus medicinas se habían encarecido. «Lo siento, don Cleto. Tuve que llevar a mi abuela al centro de salud», mintió, sabiendo que la verdad, que había pasado la madrugada entera probando su más reciente prototipo, solo le traería más problemas. «Ve rápido a ocuparte de ese Gol con problemas de motor. Parece que está golpeando biela», ordenó el hombre corpulento, volviendo su atención a un catálogo de piezas ya amarillento. El taller era dirigido por 3 mecánicos veteranos: don Cleto, dueño del lugar, un hombre de 50 y tantos años que vivía refunfuñando sobre los impuestos; Toño, especialista en cajas de cambio, siempre con las manos negras de grasa y chistes pesados en la boca; y Jairo, el más joven de los 3, pero aún así con sus 40 años, experto en inyección electrónica y el único que a veces demostraba algo de paciencia con Mateo. «Llegó el genio de los apaños», gritó Toño desde el otro lado del taller, provocando risas. «¿Vas a construir un coche volador hoy o prefieres empezar con algo más simple, como una nave espacial de botella PET?» Mateo respiró hondo y caminó hasta el fondo del taller, donde su pequeño espacio de trabajo, en realidad solo una mesa improvisada con cajas, estaba escondido detrás de una pila de neumáticos viejos. Allí, lejos de las miradas burlonas, guardaba lo que realmente importaba: su motor experimental. Aquella creación era más que un montón de piezas recicladas del desguace. Representaba 3 años de investigación autodidacta, noches sin dormir estudiando a la luz de las velas cuando se iba la electricidad en la barraca donde vivía con su abuela, y toda la esperanza de una vida mejor. Un motor que funcionaba con hidrógeno extraído del agua, a través de un sistema de electrólisis que él mismo había desarrollado. «Mateo, deja de estar en las nubes y ven aquí». La voz de Jairo lo trajo de vuelta a la realidad. «Ese Gol no se van a arreglar solo, muchacho». El joven guardó cuidadosamente sus dibujos y fue a atender el llamado. Sus movimientos eran precisos cuando se trataba de mecánica convencional. En pocos minutos, identificó el problema real del Gol. No era la biela, sino una falla en la bomba de aceite que estaba causando aquel ruido característico. «No es la biela, Jairo, es la bomba de aceite que está obstruida. Mira aquí la baja presión en el manómetro», explicó señalando el panel. Jairo frunció el ceño, inicialmente desconfiado, pero luego asintió. «Puede ser. Vamos a verificar». Después de desmontar parte del sistema, Mateo demostró tener razón. La bomba estaba parcialmente obstruida por residuos. Una limpieza lo resolvería sin necesidad de piezas caras que el dueño del coche probablemente no podría pagar. «El muchacho acertó de nuevo», comentó Jairo, esbozando una media sonrisa. «Tiene buen oído para las máquinas, eso no se puede negar». Mientras trabajaban, Mateo compartió un poco de su visión. «Un día, ni siquiera tendremos que preocuparnos por esas bombas de aceite. Los motores del futuro serán mucho más simples, sin combustión, sin tantas piezas que se rompan». «Ahí viene el loco del agua otra vez», interrumpió Toño,
pasando junto a ellos con una caja de herramientas. Si un motor funcionara con agua, hijo mío, Pemex ya habría quebrado. Despierta a la vida. La tarde seguía su curso normal, hasta que un rugido diferente llamó la atención de todos. Un Audi A8 negro con cristales tintados se detuvo frente al taller. El coche, visiblemente fuera de su hábitat natural en aquella humilde región, causó asombro inmediato. Creo que el ricachón se equivocó de GPS, bromeó Toño limpiándose las manos en el mono sucio. Del vehículo descendió un hombre alto, de aproximadamente 50 años, vistiendo un impecable traje que contrastaba con el ambiente polvoriento del taller. Sus gafas de sol ocultaban parte de su expresión, pero era imposible no notar su postura de autoridad. Buenas tardes, señores. Mi coche empezó a presentar un comportamiento extraño hace algunos kilómetros. Como estoy lejos del concesionario, preferí parar aquí, explicó con voz tranquila y educada. Don Cleto se adelantó, visiblemente animado con la posibilidad de ganar mucho dinero. No se preocupe, doctor. Tenemos más de 30 años de experiencia aquí. ¿Cuál es el problema? El motor está oscilando y ocasionalmente parece perder potencia por algunos segundos, explicó el hombre. Debe ser la bujía, el filtro obstruido o el módulo de inyección, diagnosticó don Cleto rápidamente. Vamos a tener que hacer una revisión completa, cambiar varias piezas. Costará un poco, pero usted sabe cómo son estos coches importados, ¿verdad? Mateo, que observaba todo de lejos, notó algo en el sonido del motor cuando el hombre lo encendió para demostrar el problema. Era sutil, pero para sus oídos entrenados inconfundible. Es solo la válvula de purga del sistema de combustible, murmuró para sí mismo. ¿Qué dijiste, muchacho?, preguntó Jairo, siendo el único en notar su comentario. La válvula de purga del sistema EVAP está atascada, repitió Mateo, un poco más alto. Se puede escuchar cuando el motor oscila. Es ella la que está creando demasiado vacío en el depósito. Don Cleto le lanzó una mirada fulminante. «Cállate, muchacho. Vuelve a tu rincón». Pero el visitante había escuchado. ¿Qué dijo el muchacho? Nada, doctor. Este niño se pone a inventar cosas. Es un poco distraído. Don Cleto intentó disimular. Vamos a hacer el diagnóstico correcto con equipo. El hombre de traje se giró hacia Mateo. Repita lo que dijo, por favor. Hubo un momento de silencio incómodo. Mateo tragó saliva, sintiendo el peso de las miradas hostiles de los jefes, pero algo en la mirada atenta del visitante le dio valor. Es la válvula de purga del sistema de recuperación de vapor de combustible, señor. Abre y cierra para controlar la presión del depósito. Cuando se atasca, causa exactamente este comportamiento. El motor oscila porque el flujo de combustible se vuelve irregular. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. ¿Y cómo diagnosticó esto solo escuchando? El sonido, señor. Hay un silbido específico cuando el motor intenta compensar la mezcla aire-combustible. Es diferente de un problema de inyección o de filtro. Y también, bueno, se puede sentir un ligero olor a combustible cuando la válvula se queda abierta. Una discreta sonrisa apareció en el rostro del visitante. Impresionante. ¿Cuál es su nombre? Mateo Olivares, señor. Eduardo Mendoza, respondió el hombre, extendiendo la mano para un apretón formal. Me gustaría que usted le echara un vistazo a mi coche, Mateo Olivares. Don Cleto comenzó a protestar, pero Eduardo lo interrumpió con un gesto suave. Si no le importa, me gustaría ver lo que este joven puede hacer. Parece que tiene un don especial. Reacio, don Cleto accedió, no sin antes lanzar una mirada amenazadora a Mateo que decía claramente: si haces una tontería, estás en la calle. El joven se acercó al Audi como quien se acerca a una obra de arte. Pidió a Eduardo que encendiera el motor de nuevo y escuchó atentamente. Después abrió el capó y con movimientos precisos identificó la válvula problemática. Es exactamente lo que pensé. Está atascada en la posición semiabierta. Es una pieza pequeña, señor. Puedo limpiarla y reajustarla en media hora. No necesita cambiarla. Eduardo miró a don Cleto, que parecía decepcionado con la simplificación del problema. ¿Cuánto costaría esta intervención? Antes de que el dueño del taller pudiera inflar el precio, Mateo respondió: es un servicio simple. 80 pesos por el trabajo sería justo.
¿80 pesos? Don Cleto casi se atraganta. Doctor, el diagnóstico computarizado de un Audi ya cuesta más que eso. Eduardo sonrió. Prefiero el enfoque de Mateo. La honestidad vale más que la tecnología a veces. Puede empezar, muchacho. Si esta historia le ha interesado, no olvide suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos está viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escuchará en su vida. Con manos hábiles, Mateo comenzó a trabajar en el Audi A8. Concentrado, ignoró las miradas de don Cleto, que alternaba entre la preocupación y la ira. Toño y Jairo observaban de lejos, curiosos por ver si el muchacho de las ideas locas tendría éxito o fracasaría miserablemente. Si estropeas algo en este coche de lujo, considérate en la calle, susurró don Cleto al pasar junto a Mateo. El joven solo respiró hondo y siguió concentrado. Desmontó cuidadosamente el conjunto de la válvula de purga del sistema EVA-P, revelando el problema exacto. Un pequeño muelle estaba gastado, impidiendo el cierre completo. Con paciencia limpió cada componente, ajustó la tensión del muelle usando una técnica que había aprendido de su abuelo Sebastián y volvió a montar el sistema. ¿Ya ha trabajado en coches como este antes?, preguntó Eduardo, observando de cerca el meticuloso trabajo del muchacho. No, señor. Mateo fue sincero, pero estudié mucho sobre sistemas de inyección moderna. La física detrás de ellos es la misma, solo cambia la disposición y la calidad de las piezas. ¿Dónde aprendió tanta mecánica siendo tan joven? Mateo dudó por un momento. Con mi abuelo antes de que él se fuera. Él era mecánico de la antigua Autolatina, después estudiando solo. Compro cuadernillos usados del Sena en la tienda de libros usados y veo muchos videos cuando consigo internet. Eduardo asintió, impresionado con la dedicación del joven. ¿Ahí usted estudia en la escuela regular también? Lo intento, señor. Estoy en el 2º año de bachillerato, turno nocturno, pero confieso que a veces es difícil conciliarlo con el trabajo aquí. Terminada la intervención, Mateo pidió a Eduardo que encendiera el vehículo. El motor funcionó perfectamente, sin oscilaciones. La discreta sonrisa en el rostro del empresario confirmó el éxito de la reparación. Perfecto, comentó Eduardo, visiblemente satisfecho. ¿Cómo aprendió a diagnosticar problemas solo por el sonido? El sonido de un motor cuenta una historia, señor. Cada componente tiene su propia voz. Mi abuelo me enseñó a escuchar esas voces desde pequeño. Don Cleto se acercó, ya calculando mentalmente cuánto cobraría por el servicio, a pesar del valor ya estipulado por Mateo. Entonces, doctor, satisfecho con el servicio. Nosotros aquí en el Taller Paraíso tenemos... Estoy impresionado con el talento de Mateo, interrumpió Eduardo educadamente, sacando la cartera del bolsillo interior de su saco. Como acordamos, 80 pesos por el servicio. Para sorpresa de todos, le entregó un billete de 100 pesos directamente a Mateo. Quédese con el cambio por el excelente trabajo. El joven miró el billete en sus manos asustado. Era casi la mitad de lo que ganaba en una semana entera. Muchas gracias, señor. ¿Quién llegó en un Audi A8 aquí? Una voz estridente resonó por el ambiente, rompiendo el momento. Un hombre de mediana edad, usando un impecable uniforme de concesionario premium, entró en el taller cargando un maletín con el logotipo del fabricante alemán. Detrás de él, una camioneta con la marca del concesionario estaba estacionada. Soy Roberto Gómez, técnico jefe de Auto Europa. Recibí una llamada de emergencia sobre un Audi A8 con problemas en la carretera. Sus ojos recorrieron el ambiente con desdén mal disimulado. Supongo que es este vehículo, ¿verdad? Eduardo dio un paso al frente. Sí, era mi coche, pero el problema ya fue resuelto. Roberto miró incrédulo el sencillo taller. ¿Resuelto? ¿Aquí? Señor, con todo respeto, estos vehículos poseen sistemas extremadamente sofisticados. No es cualquier establecimiento el que puede hacer intervenciones adecuadas. Sin embargo, el problema fue resuelto perfectamente por este joven. Eduardo señaló a Mateo. Válvula de purga del sistema EVAP. El técnico se ajustó las gafas analizando a Mateo de arriba a abajo. El uniforme gastado, las manos con grasa y la juventud del muchacho parecían ofender su sensibilidad profesional. Improbable.
Permítame verificar con el equipo oficial. Roberto abrió su maletín de alta tecnología, revelando un escáner de diagnóstico de última generación. Este equipo cuesta más que todos los coches de este taller juntos. No miente. Con movimientos estudiadamente profesionales, conectó el aparato al puerto OBD del Audi e inició un escaneo completo. Su sonrisa de superioridad se fue ampliando a medida que el escáner emitía pitidos y mostraba códigos en la pantalla. «Como sospeché», exclamó triunfante. «El vehículo presenta múltiples códigos de falla, sistema de admisión comprometido, sensor MAPE con lectura inconsistente, sonda lambda con respuesta atípica. Esto requerirá una intervención completa en el concesionario. Estamos hablando de, como mínimo, 8,000 pesos en piezas y servicio». Mateo se mordió el labio dubitativo. La autoridad del técnico uniformado, con su equipo de punta, intimidaba, pero él sabía lo que había visto y oído. «Con permiso, señor», dijo finalmente dirigiéndose a Roberto. «Esos códigos son consecuencias, no causas. Cuando la válvula de purga se atasca, crea una presión negativa en el sistema de combustible. Eso afecta las lecturas de todos esos sensores, que generan códigos de error. Pero la causa raíz era solo la válvula». Roberto se rió mirando a los otros mecánicos como quien busca cómplices para una broma. «Joven, tengo 15 años de certificación oficial y entrenamiento directo en la fábrica. ¿Usted cree de verdad que sabe más que el escáner oficial?» «El escáner muestra lo que está sucediendo, pero no por qué está sucediendo», respondió Mateo con calma. «Si usted borra los códigos y prueba de nuevo, verá que no regresan porque reparé la válvula». «Absurdo». Roberto estaba visiblemente irritado ahora. «Señor Eduardo, le recomiendo encarecidamente que lleve su vehículo al concesionario inmediatamente. Este arreglo improvisado puede causar daños permanentes a su Audi». Eduardo permaneció impasible, observando la dinámica con interés. «Sugiero una prueba simple. Borre los códigos como Mateo sugirió, y vamos a dar una vuelta en el coche. Si los problemas persisten, usted tenía razón. Si no, el muchacho la tenía». A regañadientes, Roberto aceptó el desafío. Borró los códigos de error, y Eduardo encendió el motor de nuevo. El motor funcionó con perfección. «Vamos a dar una vuelta», Eduardo invitó abriendo la puerta del pasajero para Roberto. «Mateo, usted viene con nosotros». Los tres salieron para una prueba de aproximadamente 10 minutos por las calles del barrio. Cuando regresaron, Roberto estaba visiblemente desconcertado. El escáner no detectó ningún código de error. «Imposible», murmuró verificando el equipo repetidamente. «No es imposible», explicó Mateo amablemente. «Es solo que la causa raíz era más simple de lo que parecía. Los coches modernos son como organismos interconectados. Un problema pequeño en un componente crucial puede parecer múltiples fallas». Roberto miró al joven con una mezcla de confusión y admiración renuente. ¿Cómo sabía esto sin equipo? «Aprendí a escuchar los motores. Ya aprendí de mi abuelo que antes de mirar la tecnología, debemos entender los principios básicos». Un silencio descendió sobre el taller. Hasta don Cleto parecía impresionado, aunque intentaba no demostrarlo. Eduardo observaba todo con creciente interés. Roberto guardó su equipo lentamente, como quien repiensa muchas cosas al mismo tiempo. «Tienes talento, muchacho. Un talento raro hoy en día». «Gracias, señor». «De hecho», intervino Eduardo, «tengo curiosidad por algo más. Mateo le oí mencionar un proyecto personal mientras trabajaba. ¿Algo sobre un motor diferente?» El rostro de Mateo se iluminó por un instante, pero pronto se apagó al escuchar las risas ahogadas de Toño y don Cleto. «Es solo una idea loca suya», don Cleto desestimó. «El muchacho cree que puede hacer funcionar un motor con agua». «Pura pérdida de tiempo». «¿Agua?» Eduardo arqueó las cejas, genuinamente interesado. «Se refiere a un sistema de hidrógeno por electrólisis». Mateo miró a Eduardo con asombro. Era la primera vez que alguien entendía su proyecto sin que él necesitara explicarlo detalladamente. «Sí, señor, exactamente eso. Extraigo hidrógeno del agua a través de electrólisis y lo uso como combustible. Tengo un prototipo funcional, pero todavía a escala reducida». «Me gustaría verlo», declaró Eduardo, para consternación de don Cleto y sorpresa de todos. «¿Ver qué? ¿Su chapuza?», se burló Toño. «Doctor, no pierda su tiempo. Son solo piezas viejas soldadas de cualquier manera.
Aún así, me gustaría verlo, insistió Eduardo con calma. Si Mateo logró diagnosticar y reparar mi coche con tanta precisión, estoy inclinado a creer que sus otras ideas también tienen mérito. Mateo sintió una mezcla de orgullo y miedo. Era su gran oportunidad de mostrar su invento a alguien que parecía realmente entenderlo, pero también era arriesgado. El prototipo todavía fallaba ocasionalmente. «Puedo ir a buscarlo allá atrás», ofreció tímidamente. «Pero todavía no es perfecto. Ninguna gran invención comienza perfecta», respondió Eduardo con una sonrisa alentadora. Mateo corrió hasta su pequeño espacio en el fondo del taller con el corazón acelerado. Cuidadosamente, trajo su mayor tesoro, un motor compacto hecho de piezas recicladas, conectado a una pequeña célula de electrólisis improvisada con acero inoxidable de cubiertos desechados. Roberto, el técnico del concesionario, observó con creciente interés. Inicialmente escéptico, sus años de experiencia le permitían reconocer que, a pesar del aspecto improvisado, había ingenio real en la construcción. «¿Funciona?», preguntó Eduardo estudiando el mecanismo. «A veces», admitió Mateo. «Todavía estoy ajustando la conductividad del agua y la tensión ideal para maximizar la producción de hidrógeno sin sobrecalentarse». «Muéstralo entonces, genio», provocó don Cleto, claramente esperando un fiasco que pudiera poner fin a aquella atención indeseada sobre su ayudante. Mateo conectó la batería e inició el proceso. El agua en la célula comenzó a burbujear, pequeñas burbujas de hidrógeno y oxígeno formándose en las placas de metal. Por un momento, todo parecía funcionar según lo planeado. Entonces un pequeño estallido y un humo fino indicaron un cortocircuito. «¿Ves? Pura pérdida de tiempo». Don Cleto se rió satisfecho. Pero ni Eduardo ni Roberto se rieron. Ambos observaban atentamente, analizando el prototipo con ojos experimentados. «¿Cuál es el problema recurrente?», preguntó Eduardo. Mateo, avergonzado por el fracaso, explicó. «El agua del grifo no tiene una conductividad consistente. Necesito electrolitos específicos para aumentar la eficiencia, pero no tengo acceso a ellos. Uso lo que consigo improvisar». «Interesante», murmuró Eduardo, intercambiando una mirada significativa con Roberto. «Muy interesante, de verdad». El día en el taller Paraíso terminó con una atmósfera extraña flotando en el aire. Después del episodio del motor experimental, Eduardo Mendoza intercambió contactos con Mateo, prometiendo volver para conversar más sobre el proyecto. Roberto, el técnico del concesionario que inicialmente lo había desafiado, ofreció algunos consejos técnicos antes de partir, aún visiblemente impresionado con el conocimiento intuitivo del joven. Cuando todos se fueron, don Cleto llamó a Mateo para una conversación particular en el fondo del taller. «Escucha aquí, muchacho», comenzó con el dedo en alto. «Hoy tuviste suerte, pero no te hagas ilusiones. Mañana ese ricachón ni se acordará de que existes. Ese cuento del motor de agua es cosa de locos, y deberías parar con eso antes de que ahuyentes a los clientes de verdad». Mateo solo asintió, guardándose sus propias opiniones. Aprendió desde temprano que discutir con don Cleto solo traía más problemas. «Y otra cosa», continuó el jefe, «esos 100 pesos que el hombre te dio, 70 son míos. Al fin y al cabo, usaste mis herramientas y mi espacio». Con renuencia, Mateo entregó la mayor parte del dinero, guardando solo 30 pesos en el bolsillo. Sería suficiente para comprar parte de las medicinas de su abuela, al menos. El camino a casa nunca pareció tan largo. El barrio de La Esperanza, en la periferia de Ecatepec, quedaba a casi 1 hora de caminata del taller. Mateo generalmente hacía el trayecto a pie para ahorrar el dinero del transporte. Mientras caminaba por las calles mal iluminadas, su mente hervía de ideas. El interés de Eduardo en su proyecto reavivó sus esperanzas. Tal vez no fuera solo un sueño imposible, después de todo. Al llegar a la pequeña barraca que compartía con su abuela, encontró a doña Zulema sentada en la improvisada terraza, respirando con dificultad. «Abuela, ¿ya tomó su medicina hoy?», preguntó preocupado sentándose a su lado. «Se acabó ayer, hijo mío», respondió con voz débil. «Pero no te preocupes, ya he pasado por cosas peores». Mateo sostuvo las manos callosas de la anciana, sintiendo un nudo en el pecho. Doña Zulema, a sus 72 años,
Sufría de problemas respiratorios crónicos, agravados por los años trabajando en fábricas textiles sin protección adecuada. Era su única familia desde la partida de su abuelo Sebastián 5 años atrás. Mañana compro más, abuela. Conseguí un dinero extra hoy. Los ojos cansados de la señora se iluminaron. ¿Pasó algo bueno en el taller? Mateo sonrió relatando los acontecimientos del día, emocionado al hablar sobre el interés que Eduardo había demostrado por su motor. Doña Zulema escuchaba con atención, el orgullo estampado en su rostro arrugado. Tu abuelo siempre decía que llegarías lejos, hijo mío. Él reconocía esa chispa en tus ojos. Ella apretó la mano de su nieto, la misma chispa que él tenía cuando era joven. Sebastián Olivares había sido más que un abuelo para Mateo. Fue su mentor, su profesor y su mayor incentivador. Exmecánico de la Autolatina, poseía un conocimiento práctico extraordinario, que transmitió a su nieto en las largas tardes que pasaban juntos en el pequeño taller improvisado en el fondo de la casa. Fue él quien, antes de partir, plantó la semilla del sueño del motor de hidrógeno. El agua, Mateo, solía decir, es el combustible del futuro. Quien logre dominar esa tecnología cambiará el mundo. Después de la cena sencilla, arroz, frijoles y huevo frito, Mateo se retiró a su minúsculo cuarto, poco más grande que un armario. Allí, a la luz de una lámpara tenue, se inclinó sobre sus cuadernos, rediseñando el proyecto del motor con las nuevas ideas que surgieron después de la conversación con Eduardo y Roberto. El principal problema seguía siendo la conductividad del agua. Necesitaba electrolitos específicos para aumentar la eficiencia del proceso de electrólisis. En teoría era simple: aplicar corriente eléctrica al agua con minerales disueltos para separar el hidrógeno del oxígeno. En la práctica, sin los materiales adecuados, el proceso era ineficiente e inestable. Se quedó dormido sobre los cuadernos, soñando con un futuro donde su invento revolucionaría la industria automotriz mexicana. A la mañana siguiente, se despertó con el ruido de la fuerte lluvia, golpeando el techo de zinc. Una gotera persistente formaba un charco en la esquina del cuarto, mojando algunos de sus dibujos. Rápidamente, Mateo recogió sus preciosos cuadernos, protegiéndolos del agua que se infiltraba. Otro día de lluvia, otro día de goteras, suspiró doña Zulema, ya de pie en la pequeña cocina, preparando un café aguado. Voy a poner las ollas para recoger el agua. Un día tendremos una casa sin goteras, abuela. Lo prometo, dijo Mateo con convicción, ayudándola a distribuir recipientes estratégicamente por la habitación. Esa mañana, antes de ir al taller, Mateo paró en la farmacia local para comprar la medicina de su abuela. Con solo 30 pesos, consiguió solo algunas pastillas, no la caja completa que duraría todo el mes. Era mejor que nada, pensó, guardando los medicamentos en el bolsillo con cuidado. Llegó al taller Paraíso más temprano de lo habitual, esperando tener algunos minutos para trabajar en su prototipo antes de que los demás llegaran. Para su sorpresa, encontró a Roberto, el técnico de Auto Europa, esperando en la puerta. «Buenos días, Mateo», saludó con una sonrisa amigable, muy diferente de la arrogancia del día anterior. «Espero que no le importe la visita sorpresa». «Buenos días, señor Roberto», respondió confuso. «¿Pasó algo con el Audi del señor Eduardo?» No. El coche está perfecto». Roberto se ajustó las gafas. «De hecho, vine por su proyecto». No pude dejar de pensar en él desde ayer. El corazón de Mateo se aceleró. ¿En serio? ¿Usted se interesó por mi motor? Digamos que usted despertó mi curiosidad profesional. Roberto sacó una pequeña caja de la mochila que llevaba. Traje algunas cosas que pueden ayudar. Electrolitos de alta pureza, catalizadores de platino para las placas, materiales que le serían difíciles de conseguir por aquí. Mateo miró la caja como si fuera un tesoro. Yo no sé cómo agradecerle. No necesita agradecer. Consideré una inversión en el futuro. Roberto sonrió. Además, confieso que estoy intrigado. Pasé 15 años trabajando con tecnología automotriz de punta, pero a veces la innovación más disruptiva viene de donde menos se espera. Antes de que pudieran continuar la conversación, Toño y Jairo llegaron, lanzando miradas curiosas a Roberto. Poco después, don Cleto apareció,
visiblemente incómodo con la presencia del técnico. ¿Qué hace aquí? ¿Hay algún problema más con ese Audi?, preguntó sin disimular su desagrado. No, solo una visita informal, respondió Roberto con calma. Estaba conversando con Mateo sobre algunos conceptos técnicos. Pues sepa que aquí es un ambiente de trabajo, no una sala de clases, replicó don Cleto. ¿Y usted, muchacho? Tiene un palio esperando cambio de aceite y filtros. Ande rápido. Mateo guardó rápidamente la caja que Roberto le había dado y fue a atender el llamado del jefe. Durante toda la mañana, trabajó en los coches que aparecían en el taller, pero su mente estaba en el proyecto y en los nuevos materiales que podría probar. A la hora del almuerzo, mientras comía un pan con mortadela sentado en el fondo del taller, Roberto se acercó de nuevo. «Tengo una propuesta para usted, Mateo», dijo sentándose a su lado. «¿Qué le parece si viene conmigo al concesionario al final del día? Podríamos probar su prototipo en el laboratorio técnico. Allí tenemos equipos que permitirían medir con precisión la eficiencia de su sistema». La oferta era tentadora, pero Mateo dudó. «No sé, señor Roberto. A don Cleto no le gustará si salgo más temprano. No se preocupe por eso. Hablaré con él». Además, Roberto bajó la voz. «Eduardo Mendoza me pidió que evaluara técnicamente la viabilidad de su proyecto. Él está realmente interesado, Mateo». La revelación cayó como una bomba. ¿El señor Eduardo pidió eso? Él mencionó algo sobre invertir o... No puedo dar detalles, pero digamos que quedó muy impresionado ayer. Y Eduardo Mendoza no es un hombre cualquiera. Él es... La conversación fue interrumpida por un grito de don Cleto, llamando a Mateo para atender a un cliente que acababa de llegar. Roberto hizo una señal discreta, indicando que continuarían más tarde. La tarde se alargó con Mateo dividido entre el trabajo y la ansiedad por la posible visita al concesionario. Alrededor de las 4, para su sorpresa, don Cleto lo llamó. «El técnico habló conmigo», dijo con evidente contrariedad. «Dijo que te va a llevar a conocer el concesionario. Normalmente no te dejaría, pero...» Don Cleto dudó como si las próximas palabras le causaran dolor físico. «Parece que ese tal Eduardo Mendoza es un pez gordo. Dueño de Motores Pegasus o algo así». Mateo abrió los ojos de par en par. Motores Pegasus era una de las mayores ensambladoras nacionales, conocida por sus inversiones en tecnología de punta. «Entonces, muchacho, puedes ir. Pero mañana llega temprano, ¿entendido? Y nada de andar creyéndote mucho por ahí. Una golondrina sola no hace verano». Mateo asintió intentando contener la emoción. Rápidamente, recogió su prototipo y sus cuadernos, colocando todo cuidadosamente en su mochila gastada. Roberto ya lo esperaba en su coche, un Corolla negro bien conservado. El viaje hasta el concesionario Auto Europa, ubicado en la región noble de Polanco, tomó casi 1 hora en el caótico tráfico de la Ciudad de México. Durante el trayecto, conversaron sobre mecánica, ingeniería y sueños. «Sabes, Mateo, yo empecé como tú», reveló Roberto. «Mi padre tenía un taller pequeño en Nezahualcóyotl. Yo reparaba motos de los vecinos para ganar unos pesos. Solo pude estudiar porque gané una beca en el SENA». «¿En serio?» Mateo se sorprendió con la revelación. «Nunca imaginé... No debemos juzgar el libro por su portada, ¿verdad?». Roberto sonrió. «Ayer hice eso contigo. Pensé que eras solo un muchacho de barrio jugando a ser mecánico. Me equivoqué completamente». Al llegar al concesionario, Mateo quedó deslumbrado. El edificio acristalado y moderno albergaba decenas de coches de lujo en un impecable showroom. Roberto lo condujo por una puerta lateral, usando su credencial para pasar la seguridad, hasta un laboratorio técnico en la parte trasera del complejo. «Bienvenido a nuestro centro de diagnóstico e investigación», anunció, encendiendo las luces que revelaron un ambiente repleto de equipos de última generación. «Aquí probamos prototipos, desarrollamos soluciones para problemas complejos y ocasionalmente», guiñó un ojo, «damos vida a ideas locas de jóvenes genios». Mateo apenas podía creerlo. Era como entrar en uno de esos laboratorios que solo veía en películas de ciencia ficción. «Puede colocar su prototipo en esa mesa», indicó Roberto. «Vamos a ver lo que este motor de agua realmente puede hacer». Con cuidado, Mateo montó su sistema en la mesa indicada. Roberto conectó sensores y medidores sofisticados,
escribiendo comandos en un ordenador que mostraba gráficos en tiempo real. Impresionante, murmuró el técnico después de las primeras pruebas. Su célula de electrólisis tiene una eficiencia de casi 42%, incluso con materiales improvisados. Con los electrolitos y catalizadores que traje, podemos aumentar eso significativamente. En las horas siguientes, trabajaron juntos, modificando y perfeccionando el sistema. Roberto trajo materiales del almacén del concesionario, sustituyendo piezas improvisadas por componentes profesionales. Mateo absorbía cada detalle, fascinado con las posibilidades que se abrían. Si logramos aumentar la eficiencia a al menos el 70% y redimensionar el sistema a escala real, Roberto hacía cálculos rápidos en una tablet. Teóricamente sería viable para aplicación automotriz. ¿Usted cree de verdad que puede funcionar?, preguntó Mateo casi sin creerlo. Creo que ya está funcionando, respondió Roberto, señalando el pequeño motor que ahora giraba suavemente, alimentado por el hidrógeno producido en la célula perfeccionada. La cuestión es, ¿podemos escalarlo? Un nuevo test comenzó. Esta vez con todas las mejoras implementadas, el sistema alcanzó el 68% de eficiencia. Increíble, Roberto murmuró, mirando los resultados. Simplemente increíble. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió. Eduardo Mendoza entró, acompañado por dos hombres de traje que Mateo no conocía. Parece que están teniendo éxito, comentó Eduardo con una sonrisa, observando el prototipo en funcionamiento. Más de lo que esperábamos, respondió Roberto entusiasmado. El concepto es viable, Eduardo. Con los recursos adecuados, podríamos desarrollar un modelo a escala real. Eduardo se acercó, estudiando atentamente el sistema. Mateo, ¿tiene idea de lo que ha creado aquí? El joven tragó saliva, intimidado por la presencia de los otros hombres. Es solo una idea que desarrollé basándome en las enseñanzas de mi abuelo. Es mucho más que eso, respondió Eduardo seriamente. Es potencialmente revolucionario. Mateo sintió un escalofrío en el estómago, mientras Eduardo Mendoza y los dos hombres de traje observaban su prototipo funcionando. La sala del laboratorio del concesionario, antes espaciosa, parecía haberse encogido con la imponente presencia de aquellas figuras. Permítanme presentarles, dijo Eduardo indicando a sus acompañantes. Este es Carlos Aguilar, director de innovación de Motores Pegasus, y Andrés Fonseca, nuestro asesor jurídico. Mateo estrechó las manos extendidas con nerviosismo. Nunca imaginó estar ante ejecutivos de una de las mayores ensambladoras del país. Así que este es el chico prodigio, comentó Carlos, analizando a Mateo de arriba a abajo. Impresionante que haya desarrollado esto solo, sin formación formal. A veces la ausencia de formalidad académica permite pensar fuera de las convenciones, respondió Eduardo. Es por eso que mantenemos los ojos abiertos para talentos no convencionales. Andrés, el abogado, se ajustó las gafas mientras examinaba el prototipo. Ya hemos verificado los registros de patentes nacionales e internacionales. No existe nada exactamente como este sistema. Es genuinamente original. Mateo parpadeó confundido. ¿Verificaron patentes? ¿Cuándo? Desde ayer, Eduardo sonrió. Tan pronto como vi su prototipo, pedí una investigación completa. No estaría aquí hoy si no creyera en el potencial. Roberto continuó explicando los detalles técnicos, mostrando gráficos de eficiencia y consumo energético. Los ejecutivos escuchaban atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que demostraban profundo conocimiento del sector. Ya he visto suficiente, declaró Eduardo finalmente. Mateo, nos gustaría hablar formalmente con usted. Tenemos una propuesta. ¿Turi, propuesta? El corazón del joven se aceleró. ¿Qué tipo de propuesta? El tipo que puede cambiar su vida, respondió Eduardo. Pero antes, me gustaría conocer a su abuela. Roberto mencionó que vive con ella y que enfrenta problemas de salud. La mención de doña Zulema trajo a Mateo de vuelta a la realidad. Miró el reloj de la pared y se dio cuenta de que ya pasaban de las 8 de la noche. Su abuela estaría preocupada. Necesito volver a casa, dijo con urgencia. Mi abuela no sabe dónde estoy y necesita tomar sus medicinas. Claro, Eduardo asintió comprensivamente.
Roberto puede llevarlo ahora mismo. Mañana, si está de acuerdo, iremos a su casa para una conversación más detallada. ¿Mi casa? Mateo sintió vergüenza al pensar en la pequeña barraca llena de goteras. No es un lugar apropiado para recibir visitas como ustedes. Eduardo puso la mano en el hombro del muchacho. Mateo, donde usted vive no define quién es. Vi su talento y su integridad. Eso me dice todo lo que necesito saber. De regreso, Roberto intentó preparar a Mateo para lo que podría suceder. Eduardo no es un hombre que pierda el tiempo. Si está interesado, es porque vio algo extraordinario en su proyecto. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no tomar la idea y desarrollarla con ingenieros titulados? Roberto sonrió. Porque las grandes ideas necesitan las mentes que las concibieron. Otras personas pueden replicar, pero nunca tendrán la misma visión, la misma pasión. Al llegar a casa, Mateo encontró a doña Zulema despierta, sentada en la pequeña sala, con una expresión preocupada que se desvaneció al verlo. Gracias a Dios, hijo mío. Estaba afligida. Nunca llegas tan tarde sin avisar. Disculpe, abuela. Mateo abrazó a la anciana. Pasaron tantas cosas hoy que ni me di cuenta de la hora. Le entregó las medicinas que había comprado por la mañana y mientras doña Zulema las tomaba, le contó los extraordinarios acontecimientos del día. La abuela escuchaba todo con los ojos muy abiertos de asombro. Dios mío, el sueño de tu abuelo parece que se va a realizar a través de ti. Aún es pronto para decirlo, abuela, pero mañana quieren venir aquí, a hablar con nosotros. Mateo miró a su alrededor avergonzado por la sencillez de la casa. Creo que deberíamos arreglar un poco. Tonterías, exclamó doña Zulema con sorprendente energía. Nuestra casa es humilde, pero limpia y honesta. Si son gente de verdad, respetarán eso. A la mañana siguiente, Mateo se despertó temprano y, aún así, encontró a su abuela ya de pie, limpiando la casa con un vigor que hacía tiempo no demostraba. Había colgado las mejores toallas, puesto flores silvestres en un jarrón improvisado y hasta desenterrado un juego de tazas que rara vez usaban. Abuela, no necesita esforzarse tanto, protestó Mateo, preocupado por su salud. Un día especial merece una preparación especial, respondió simplemente continuando con sus quehaceres. Mateo decidió no ir al taller. En su lugar, llamó a Jairo explicándole la situación y pidiéndole que avisara a don Cleto. Después, ayudó a su abuela en los preparativos, nervioso con la idea de recibir a personas tan importantes en su humilde hogar. Alrededor de las 10 de la mañana, escucharon el sonido de coches, deteniéndose en la callejuela de tierra batida frente a la casa. Por la ventana, Mateo divisó 3 vehículos de lujo estacionándose, llamando la atención inmediata de los vecinos. Eduardo Mendoza bajó del primer coche, acompañado por Roberto. De los otros vehículos salieron Carlos Aguilar, Andrés Fonseca y otras 2 personas cargando carpetas y equipos. Mateo respiró hondo y fue a recibirlos en la puerta. «Buenos días, Mateo». Eduardo saludó cordialmente. «Espero que no lleguemos muy temprano». «No, señor. Los estábamos esperando». Doña Zulema apareció apoyándose en un bastón improvisado. «Sean bienvenidos a nuestra casa, señores». El encuentro en la pequeña sala fue sorprendentemente natural. Doña Zulema, con la sabiduría de los años, condujo la conversación inicial con una dignidad que impresionó a los visitantes. Ofreció café y galletas sencillas, que Eduardo y los demás aceptaron con genuina apreciación. Después de los saludos iniciales, Eduardo fue directo al grano. «Señora Olivares, Mateo, estamos aquí porque creemos que el proyecto desarrollado por su nieto tiene un potencial extraordinario. Motores Pegasus desea hacer una propuesta formal». Andrés, el abogado, abrió su carpeta y sacó algunos documentos. «De hecho, tenemos 2 propuestas distintas para considerar». Eduardo continuó. «La primera opción es la siguiente. Ofrecemos comprar la patente de la tecnología por 1.5 millones de pesos pagados inmediatamente. Además, Mateo recibiría una beca integral para estudiar ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica en cualquier universidad del país, con todos los costos cubiertos, incluyendo vivienda y materiales. Al graduarse, tendría garantizado un puesto en la División de Investigación y Desarrollo de Pegasus».
Mateo y doña Zulema intercambiaron miradas atónitas. Era más dinero del que jamás habían imaginado. La segunda opción, prosiguió Eduardo, es más ambiciosa. En lugar de comprar la patente, proponemos una sociedad. Crearíamos una nueva empresa, enfocada en el desarrollo y comercialización de motores basados en la tecnología de Mateo. Él sería socio, con el 40% de las acciones. Pegasus proporcionaría todo el capital inicial, infraestructura y equipo. Proyectamos que en 5 años, esta empresa podría valer cientos de millones. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La magnitud de las propuestas parecía irreal para el joven que, hasta 2 días atrás, era solo un ayudante de mecánico menospreciado por sus sueños. Sé que parece abrumador, reconoció Eduardo amablemente. No necesitan decidir ahora. Pueden tomarse el tiempo que necesiten para pensar. ¿Qué harías con tanto dinero, hijo mío?, preguntó doña Zulema suavemente. La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. En medio de la discusión sobre millones y empresas, no había pensado realmente en eso. Miró a su abuela, a las medicinas sobre la mesa de la cocina, al techo con manchas de filtración y luego a los cuadernos de su proyecto. Primero, compraría todas las medicinas que usted necesita, abuela. Construiría una buena casa para nosotros, donde no entrara agua cuando llueve. Hizo una pausa organizando sus pensamientos. Después, creo que crearía una escuela técnica aquí en la comunidad. Un lugar donde otros jóvenes pudieran aprender, crear e innovar, como el abuelo Sebastián me enseñó. Doña Zulema sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo y Roberto intercambiaron miradas significativas. Una escuela técnica en la comunidad. Eduardo repitió pensativamente. «¿Sabes, Mateo? Es curioso que menciones eso». Eduardo hizo un gesto a Carlos, quien abrió una carpeta y sacó algunos proyectos arquitectónicos. La primera propuesta, de compra de la patente, era en realidad una prueba, reveló Eduardo. Queríamos entender sus motivaciones, sus valores. La sociedad siempre fue nuestra verdadera intención. Y parte del plan ya incluía. Carlos desenrolló los planos sobre la mesa. Un centro de formación técnica aquí mismo en La Esperanza. Ya iniciamos estudios de viabilidad para el terreno vacío, cerca de la plaza principal. Mateo miró los dibujos con los ojos muy abiertos. Era una estructura moderna, con laboratorios, talleres y aulas. Eso sería increíble, murmuró sin palabras para expresar lo que sentía. Más que un negocio, queremos crear un legado, explicó Eduardo. La tecnología que usted desarrolló puede transformar la industria, pero también puede transformar vidas, comenzando por esta comunidad. Roberto, que había estado observando silenciosamente, añadió, y pensamos que esa escuela debería llevar el nombre de su abuelo. Sebastián Olivares merece ese homenaje por el conocimiento que plantó en usted. Doña Zulema no pudo contener más las lágrimas. Mi Sebastián estaría tan orgulloso, tan orgulloso. Mateo tomó la mano de su abuela, sintiendo una emoción abrumadora. Su mundo, que antes se limitaba al pequeño taller y a las calles del barrio, de repente se expandía a horizontes inimaginables. «Entonces, ¿qué me dice Mateo?», preguntó Eduardo. «¿Acepta ser nuestro socio en esta jornada?». Antes de que Mateo pudiera responder, un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Para asombro de todos, don Cleto, Toño y Jairo estaban parados en la entrada, con expresiones atónitas al ver los coches de lujo y los hombres de traje. «Disculpen la intromisión», dijo Jairo, claramente avergonzado. «Nos preocupamos cuando Mateo no apareció. No sabíamos que estaba en una reunión». Eduardo se levantó para saludarlos. «Ustedes deben ser los compañeros del taller. Entren, por favor. De hecho, su llegada es oportuna. Creo que pueden formar parte de este proyecto también». Don Cleto, generalmente tan seguro e intimidante, parecía completamente fuera de lugar en aquella situación. ¿Proyecto? ¿Qué proyecto? Una nueva empresa de tecnología automotriz y una escuela técnica comunitaria, explicó Eduardo. Y necesitaremos instructores experimentados. Los 3 mecánicos se miraron, confusos y sorprendidos. Toño, que siempre se burlaba de las invenciones locas de Mateo, ahora miraba al joven con una expresión difícil de descifrar. Aquel momento representaba una encrucijada para todos los presentes. Para Mateo,
Era la oportunidad de transformar su sueño en realidad. Para doña Zulema, la oportunidad de ver a su nieto realizar su potencial. Para los mecánicos del taller, una invitación a repensar sus actitudes y participar en algo más grande. Y para la pequeña comunidad de La Esperanza, el inicio de una transformación que nadie podría haber previsto, nacida de la determinación de un joven que se negó a dejar de creer en lo imposible. 3 meses pasaron desde aquella reunión decisiva en casa de Mateo. Lo que antes parecía un sueño imposible ahora tomaba forma concreta en las vidas de todos los involucrados. El primer gran cambio ocurrió 2 semanas después de la firma de los contratos. Mateo y doña Zulema se mudaron a un apartamento confortable en Ecatepec de Morelos, cerca de la oficina provisional de la recién creada Hidroméxico, la empresa formada en sociedad con Motores Pegasus para desarrollar y comercializar la tecnología de motores de hidrógeno. El apartamento tenía 3 habitaciones, una de ellas adaptada especialmente para doña Zulema, con barras de apoyo, suelo antideslizante y una cama hospitalaria que aliviaba sus dolores de espalda. Por primera vez en décadas, la anciana tenía acceso a tratamiento médico de calidad, con consultas regulares y todos los medicamentos necesarios. «Todavía no puedo creer que sea real», comentó doña Zulema una mañana, mientras tomaba café en la espaciosa terraza con vistas a la ciudad. «Oh, parece que voy a despertar en cualquier momento de vuelta en nuestra barraca». Mateo sonrió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Él mismo todavía se sorprendía cuando se despertaba sin el ruido de la lluvia en el techo de zinc o sin la urgencia de correr para no llegar tarde al taller. «Es real, abuela. Y es solo el principio». El joven ahora dividía su tiempo entre el laboratorio avanzado de Hidroméxico, montado en un galpón industrial reformado, y clases particulares intensivas para compensar las lagunas en su formación escolar. Eduardo había contratado a profesores renombrados que lo preparaban para al año siguiente ingresar en una de las mejores facultades de ingeniería del país. En el laboratorio, Mateo trabajaba codo a codo con un equipo de ingenieros, químicos y técnicos especializados. Lo que comenzó como un prototipo improvisado, ahora era refinado con tecnología de punta, materiales de alto rendimiento y rigurosas pruebas de eficiencia y seguridad. Roberto, que había dejado su cargo en el concesionario para convertirse en director técnico de Hidroméxico, estaba constantemente impresionado con la intuición natural de Mateo. «Es increíble cómo logras visualizar soluciones que los ingenieros con doctorado no ven», comentó un día mientras analizaban los resultados de una prueba de estrés del sistema. «Creo que es porque no fuiste condicionado a pensar dentro de los estándares académicos». Mateo se rascó la cabeza, todavía incómodo con los elogios. «Solo pienso de forma diferente, porque aprendí de mi abuelo a observar los problemas desde varios ángulos. Él siempre decía que la solución más simple suele ser la mejor. Y era precisamente este enfoque el que estaba revolucionando el proyecto. Mientras muchos sistemas de hidrógeno existentes eran complejos y caros, el diseño de Mateo primaba por la simplicidad funcional, utilizando materiales más accesibles sin comprometer la eficiencia. Paralelamente al desarrollo tecnológico, las obras del Centro de Formación Técnica Sebastián Olivares avanzaban rápidamente. El terreno vacío cerca de la Plaza de la Esperanza, antes usado como depósito irregular de basura, se transformaba en un moderno complejo educativo. La comunidad, inicialmente desconfiada de aquella inusual actividad, ahora acompañaba con creciente entusiasmo el progreso de la construcción. Jóvenes del barrio ya se inscribían para las primeras clases, previstas para comenzar en 6 meses. Una de las mayores sorpresas para Mateo fue la transformación de sus antiguos colegas del taller Paraíso. Don Cleto, Toño y Jairo, después del choque inicial, aceptaron la invitación para integrar el proyecto de la escuela técnica como instructores. Una tarde de domingo, mientras visitaba las obras de la escuela con Eduardo y Roberto, Mateo encontró a los 3 exjefes supervisando la instalación de equipos en los talleres prácticos. «Mira quién apareció. El genio en persona», exclamó Toño, pero su tono era diferente ahora. Había un respeto genuino donde antes solo existía burla. Don Cleto se acercó, visiblemente incómodo.
Desde que todo había sucedido, él y Mateo no habían conversado realmente. Muchacho, no sé bien cómo decir esto. El hombre mayor se rascó la cabeza buscando palabras. Creo que te debo disculpas, por todo, por la forma en que te traté, por las veces que me reí de tu sueño. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado este momento. No hace falta, don Cleto, está todo bien. No, no lo está, insistió el mecánico. Pasé la vida burlándome de soñadores como tú, llamando locos a los que pensaban diferente. Y mira, el resultado. Hizo un gesto abarcando todo el complejo en construcción. Tú estás cambiando el futuro, mientras yo pasé 30 años cambiando aceite y quejándome de la vida. Jairo, siempre el más sensible de los tres, intervino. Lo importante es que ahora estamos todos juntos en esto, y listos para ayudar a formar a la próxima generación de Mateos por ahí. La conversación fue interrumpida por un grupo de adolescentes locales que se acercó tímidamente, reconociendo a Mateo. En los últimos meses, se había convertido en una especie de celebridad en el barrio, el chico de la comunidad que inventó un motor revolucionario. ¿Es verdad que vamos a poder estudiar gratis aquí?, preguntó uno de los chicos de aproximadamente 14 años. Completamente gratis, confirmó Mateo, con derecho a material, uniforme, alimentación y beca de estudios para los mejores alumnos. Los ojos de los jóvenes brillaron. Para muchos de ellos, criados en medio de la escasez de oportunidades, aquella escuela representaba una oportunidad real de futuro. ¿Y es verdad que usted inventó un coche que funciona solo con agua?, preguntó otro chico. Mateo sonrió. No es exactamente así. El coche usa hidrógeno que es extraído del agua. Pero sí, básicamente es eso. Caramba, usted es como el Tony Stark mexicano, exclamó un tercero provocando risas. Eduardo, que observaba la escena con una sonrisa, comentó discretamente a Roberto. Es por eso que invertimos en él. No es solo por la tecnología, sino por el impacto que un ejemplo como el suyo puede causar. Roberto asintió. Un efecto cascada. ¿Cuántos de estos chicos se sentirán inspirados a perseguir sus propios sueños ahora? La semana siguiente, un hito importante fue alcanzado en el laboratorio de Hidroméxico. El primer prototipo a escala real, instalado en un coche de prueba, completó con éxito una serie de evaluaciones de rendimiento, autonomía y seguridad. Los números son mejores de lo que esperábamos, anunció Carlos Aguilar durante una reunión con todo el equipo. Eficiencia del 72%, autonomía de 600 kilómetros, tiempo de recarga del sistema de 15 minutos y cero emisión de contaminantes. Señoras y señores, esto no es solo un éxito, es una revolución. Aplausos resonaron por el laboratorio. Para Mateo era difícil contener la emoción al ver su sueño materializado en datos técnicos impresionantes. Eduardo se levantó, pidiendo silencio. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero hoy damos un paso decisivo. La próxima semana haremos el anuncio oficial a la prensa. En 6 meses, iniciaremos la producción piloto. Y en un año, si todo va según lo planeado, lanzaremos el primer coche popular mexicano impulsado por hidrógeno. Más aplausos, seguidos por un brindis con champán, excepto para Mateo, que todavía era menor de edad y recibió zumo de naranja en su copa. Esa noche, al llegar a casa, encontró a doña Zulema viendo un programa de televisión sobre innovaciones tecnológicas que, coincidentemente, hablaba sobre coches eléctricos y alternativas sostenibles. «Mira, hijo mío, están hablando de lo que haces», exclamó la abuela orgullosa. Mateo se sentó a su lado contándole los avances del día. Mientras hablaba, notó que su abuela parecía más sonrosada, más fuerte. Los tratamientos estaban surtiendo un efecto visible. «¿Sabes lo que diría tu abuelo ahora?», preguntó doña Zulema con una sonrisa nostálgica. «¿Qué, abuela?». Él diría: «¿No dije que el muchacho llegaría lejos?». Esa chispa en sus ojos no engaña a nadie. Ambos rieron, sintiendo la presencia de Sebastián flotando como una bendición sobre sus logros. Mientras la semana avanzaba, se hacían intensos preparativos para el anuncio oficial del proyecto a la prensa. Motores Pegasus movilizó su departamento de relaciones públicas y la historia del joven genio de la periferia
comenzó a filtrarse estratégicamente a algunos medios. En la víspera del gran anuncio, Mateo enfrentó una crisis de inseguridad. La magnitud de lo que estaba sucediendo finalmente lo golpeó con toda su fuerza. ¿Y si no funciona? Desahogó con Roberto mientras finalizaban algunos ajustes en el prototipo. ¿Y si hay algún fallo durante la demostración? Todas estas personas invirtiendo, creyendo. Roberto puso la mano en el hombro del joven. Mateo, necesitas entender una cosa. Ninguna innovación está libre de riesgos. Edison falló miles de veces antes de crear la bombilla. Lo importante no es la ausencia de errores, sino la persistencia ante ellos. Pero ahora no soy solo yo. Está la empresa, los empleos, la escuela. Es exactamente por eso que va a funcionar, afirmó Roberto con convicción. Porque ya no se trata solo de un motor o una tecnología. Se trata de personas, de transformación, de esperanza. Esa noche Mateo apenas pudo dormir. Se revolvió en la cama, repasando mentalmente cada detalle del proyecto, cada posible pregunta que podría surgir en la conferencia de prensa. Al amanecer, se puso el traje nuevo que Eduardo había insistido en comprarle, su primer traje en la vida. Se miró al espejo casi sin reconocer al joven de apariencia segura que lo miraba de vuelta. «Estoy orgullosa de ti, hijo mío», dijo doña Zulema, arreglándole la corbata. «Más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Gracias, abuela, por todo, por nunca haber dudado, incluso cuando yo mismo dudaba». Se abrazaron largamente, hasta que el timbre sonó, anunciando la llegada del coche que los llevaría al gran evento. La sede de Motores Pegasus, ubicada en un imponente edificio en la Ciudad de México, estaba repleta de periodistas, ejecutivos, políticos y curiosos. En el estacionamiento, protegido por una lona con el logotipo de la empresa, estaba el primer coche oficial equipado con el motor desarrollado por Mateo. Entre bastidores, Eduardo daba las últimas orientaciones. «Recuerda, Mateo, sé auténtico. Cuenta tu historia. Explica la tecnología con simplicidad. La gente necesita conectarse emocionalmente con la innovación». «Estoy nervioso», admitió el joven. «Es natural. Pero recuerda quién eres y de dónde vienes. Tu viaje es tan revolucionario como tu invención». Cuando finalmente subieron al escenario, Mateo sintió el peso de cientos de miradas curiosas. Cámaras fotográficas disparaban incesantemente, registrando el momento histórico. Eduardo tomó la palabra primero, presentando formalmente a Hidroméxico y anunciando la tecnología revolucionaria de motores de hidrógeno derivados del agua. Luego llamó a Mateo al micrófono. Con la voz inicialmente temblorosa, pero ganando firmeza a medida que hablaba, el joven inventor contó su historia, desde las noches estudiando a la luz de las velas en el barrio de La Esperanza, hasta los descubrimientos que lo llevaron a desarrollar el motor. Explicó los principios básicos de la tecnología en términos accesibles, destacando los beneficios ambientales y económicos. Cuando terminó su intervención, un silencio reverente se apoderó del auditorio, seguido por una explosión de aplausos. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró minutos. La sesión de preguntas que siguió fue intensa, con periodistas de todo el país queriendo detalles sobre el funcionamiento del motor, los planes de producción y principalmente la historia personal de Mateo. ¿Cómo se siente al ser comparado con grandes inventores mexicanos como Guillermo González Camarena?, preguntó una reportera. Mateo se sonrojó. «Es un honor inmerecido. Todavía tengo mucho que aprender y hacer, pero espero que mi historia inspire a otros jóvenes a creer que pueden crear soluciones para los problemas que enfrentamos, independientemente de dónde vengan». Después de la rueda de prensa, llegó el momento más esperado, la revelación del prototipo. En el estacionamiento, Eduardo y Mateo retiraron juntos la lona, revelando un sedán compacto de líneas modernas, pintado en un azul metálico reluciente. «Señoras y señores, presentamos el Pegasus Aqua, el primer vehículo mexicano impulsado por hidrógeno extraído del agua», anunció Eduardo. Aplausos y flashes llenaron el ambiente. Mateo miraba el coche, aún sin creer que el motor dentro de él había nacido en su mente y en sus manos. Eduardo le entregó las llaves. «El honor de la primera demostración es todo suyo, Mateo». Con el corazón acelerado, el joven entró en el vehículo, insertó la llave
y la giró. El motor arrancó con un zumbido suave, casi imperceptible, muy diferente del rugido tradicional de los motores de combustión. Silencioso como el agua corriendo en un arroyo, comentó un periodista impresionado. Mateo maniobró el coche por el estacionamiento, demostrando su funcionalidad. Al regresar, permitió que periodistas e invitados observaran el motor e hicieran preguntas técnicas. Entre los invitados especiales se encontraba un grupo de alumnos de la futura primera promoción del Centro de Formación Técnica Sebastián Olivares, acompañados por Don Cleto, Toño y Jairo. Para Mateo, la presencia de ellos simbolizaba la verdadera esencia de todo lo que habían logrado: la oportunidad de multiplicar conocimiento y esperanza. Al final del evento, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, Eduardo llamó a Mateo a un rincón más tranquilo. «Hoy es solo el comienzo», dijo el empresario con un brillo visionario en los ojos. «Lo que construimos aquí va mucho más allá de un motor o de una empresa. Estamos plantando las semillas de una nueva industria mexicana, más limpia, más innovadora, más accesible». Mateo asintió, sintiendo el peso y la grandeza de la responsabilidad. «No lo decepcionaré, Eduardo, ni a todos los que creyeron». «Sé que no», Eduardo sonrió. «¿Sabes por qué invertimos en ti, Mateo? No fue solo por el motor. No, fue por tu integridad, por tu visión, por tu propósito». Eduardo hizo una pausa significativa. «Hay muchos genios por ahí, pero pocos, con el corazón en el lugar correcto». 1 año y medio había pasado desde el anuncio oficial del Pegasus Aqua. Lo que comenzó como un prototipo experimental ahora era una realidad en las calles mexicanas. La línea de producción de Hidroméxico, instalada en un moderno complejo industrial en Ecatepec de Morelos, operaba en 3 turnos para satisfacer la creciente demanda. El éxito del primer coche impulsado por hidrógeno extraído del agua superó todas las expectativas. Económicamente viable, con un costo operativo significativamente menor que los vehículos convencionales y 0 emisión de contaminantes, el modelo rápidamente conquistó el mercado. La tecnología desarrollada por Mateo revolucionaba no solo la industria automotriz, sino todo el concepto de movilidad sostenible. Una soleada mañana de sábado, el Centro de Formación Técnica Sebastián Olivares bullía de actividad. Era el día de la graduación de la primera promoción. 120 jóvenes de la Comunidad de la Esperanza y barrios vecinos concluían sus cursos técnicos en mecánica avanzada, electrónica, programación y energías renovables. El patio central de la escuela estaba decorado para la ceremonia. Sillas organizadas en semicírculo, un escenario improvisado y pancartas celebrativas daban un aire festivo al ambiente. Familiares de los graduados, autoridades locales y representantes de la industria ocupaban todos los espacios disponibles. Mateo, ahora con 18 años y a punto de comenzar sus estudios universitarios en ingeniería, observaba todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. La pequeña semilla plantada por su abuelo Sebastián había dado frutos que él jamás podría haber imaginado. ¿Nervioso por el discurso?, preguntó Roberto, acercándose con 2 vasos de agua. «Un poco», admitió Mateo aceptando la bebida. «Todavía no me acostumbro a hablar en público». «Pues debería. Usted inspira a estas personas, Mateo. Su historia es la prueba viviente de que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera». La ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Doña Zulema ocupaba un lugar de honor en la primera fila, junto a Eduardo Mendoza y otras autoridades. La salud de la anciana había mejorado significativamente en el último año, permitiéndole participar activamente en momentos importantes como aquel. Don Cleto, ahora coordinador del curso de mecánica avanzada, fue el primero en discursar. Su transformación era notable. El hombre amargado y cínico había dado paso a un educador dedicado y entusiasta. «Cuando empecé en la mecánica, hace más de 30 años, creía que lo sabía todo», confesó al público. «Hizo falta un muchacho de 16 años para mostrarme lo equivocado que estaba. No solo sobre motores, sino sobre personas, sobre potencial, sobre el futuro». A continuación, cada instructor presentó brevemente a su clase. Jairo, Toño y otros profesionales que se unieron al proyecto destacaron los talentos especiales
y los logros de sus alumnos. Varios de los graduados ya tenían empleo garantizado en Hidroméxico o en otras empresas asociadas. Cuando llegó el turno de Mateo de hablar, un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. El joven inventor, vistiendo un impecable traje azul marino, subió al escenario con pasos firmes, muy diferente del adolescente inseguro de apenas 2 años atrás. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara. «Hoy no celebramos solo la graduación de 120 técnicos excepcionales. Celebramos la prueba de que el conocimiento y la oportunidad, cuando se combinan, pueden transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras». Mateo hizo una pausa, mirando los rostros atentos frente a él. «Crecí escuchando que sueños como el mío eran cosa de locos, que gente como nosotros no inventa, no crea, solo sobrevive. Mi abuelo Sebastián fue la primera persona en mostrarme que eso era mentira». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Muchos allí conocían bien esa narrativa limitante, repetida generación tras generación en las periferias mexicanas. Lo que descubrí en mi viaje es que México está lleno de genios desconocidos, personas con inteligencia extraordinaria, creatividad sin límites y ética de trabajo admirable. Lo que falta no es talento, es oportunidad. Mateo gesticuló hacia los graduados. Cada uno de ustedes es prueba de ello. Muchos aquí fueron subestimados como yo lo fui. Muchos escucharon que sus sueños eran demasiado grandes. Hoy ustedes prueban que no existe sueño demasiado grande para quien tiene determinación y el apoyo adecuado. Entre los graduados, Mateo reconoció varios rostros familiares. Jóvenes que antes vagaban sin perspectivas por las calles del barrio, ahora se preparaban para carreras prometedoras. El impacto social del proyecto iba mucho más allá de la tecnología o del éxito comercial. El Centro Sebastián Olivares no es solo una escuela, es un faro, un punto de partida, un símbolo de lo que podemos lograr cuando creemos en el potencial de los demás. Los aplausos interrumpieron momentáneamente el discurso. Mateo aprovechó para beber un sorbo de agua y organizar sus pensamientos. Hoy también marca otro momento especial. Tengo el placer de anunciar que Hidroméxico y Motores Pegasus están lanzando un programa de becas de investigación. Anualmente, 20 alumnos formados por esta institución recibirán apoyo integral para cursar universidades en las áreas de tecnología e ingeniería, con garantía de prácticas remuneradas y posibilidad de contratación al final del curso. La noticia fue recibida con entusiasmo por la audiencia. Para muchos de aquellos jóvenes, el acceso a la educación superior todavía era un sueño lejano. Además, estamos expandiendo el modelo del Centro Sebastián Olivares. En los próximos 2 años, unidades similares serán inauguradas en comunidades de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, llevando oportunidades similares a más jóvenes mexicanos. Los aplausos se intensificaron. Doña Zulema no podía contener las lágrimas de orgullo. Por último, continuó Mateo, me gustaría compartir que el Pegasus Aqua 2.0, que será lanzado el próximo mes, tendrá un diferencial especial. Parte de él fue desarrollado por alumnos de esta primera promoción durante sus prácticas en Hidroméxico. Indicó a 5 jóvenes entre los graduados, quienes se levantaron tímidamente bajo los aplausos. Ellos perfeccionaron el sistema de recarga de hidrógeno, reduciendo el tiempo necesario de 15 a solo 8 minutos. Un avance significativo que muestra el talento que existe aquí. Al concluir su discurso, Mateo pidió que todos los graduados se levantaran. El mar de jóvenes sonrientes, en sus togas azules, representaba mucho más que el éxito de un programa educativo. Era el símbolo concreto de una transformación social en curso. Ustedes son la prueba viviente de que la verdadera innovación no nace solo de laboratorios caros o universidades de élite. Nace de la necesidad real, de la creatividad alimentada por la escasez, de la determinación forjada en las dificultades. Lleven esta verdad con orgullo, donde quiera que sus carreras los lleven. La ceremonia prosiguió con la entrega de los certificados. Uno a uno, los graduados subían al escenario, recibiendo su diploma y un breve momento de reconocimiento individual. Después de la solemnidad oficial, mientras los presentes
Disfrutaban de un cóctel preparado por los propios alumnos del curso de gastronomía comunitaria, otra iniciativa del centro. Eduardo apartó a Mateo para una conversación reservada. «Tengo novedades», anunció el empresario, conduciendo al joven a un rincón más tranquilo. La patente de la tecnología hidrocélula fue finalmente aprobada en todos los mercados principales. Europa, Estados Unidos, China, Japón. El mundo está oficialmente abierto para nuestra innovación. Mateo asintió, reconociendo la magnitud de aquella conquista. El sistema que había desarrollado, ahora refinado y perfeccionado por un equipo de especialistas, traspasaba fronteras. Esto significa que comenzaremos la fase de licenciamiento internacional en el próximo trimestre, continuó Eduardo. Las regalías serán sustanciales, Mateo. Como socio mayoritario de la tecnología, usted recibirá un porcentaje significativo. Lo importante es que la tecnología llegue a más personas, respondió el joven fiel a sus principios. El dinero es una consecuencia. Eduardo sonrió ya acostumbrado a ese tipo de reacción. La integridad de Mateo, tan rara en el mundo corporativo, era una de las cualidades que más admiraba en el joven inventor. Justo de eso quería hablar. El Consejo aprobó su propuesta para el Fondo Social Hidroméxico. 30% de todas las ganancias se destinarán a proyectos sociales y educativos en comunidades desfavorecidas, comenzando por aquellas donde abriremos las nuevas unidades del centro. Los ojos de Mateo brillaron. Aquella era una batalla personal que libraba desde el principio, garantizar que el éxito comercial de la empresa se convirtiera en un impacto social positivo. Esto es increíble, Eduardo. Gracias por apoyar la idea. En realidad debo agradecerle a usted, respondió el empresario. Su visión me hizo redescubrir el propósito detrás de los negocios. No se trata solo de lucro o crecimiento, sino del impacto real en la vida de las personas. La conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de periodistas que había cubierto el evento. Entre ellos estaba Renata Andrade, reportera de una revista de tecnología que seguía la trayectoria de Mateo desde el lanzamiento del Pegasus Aqua. «Mateo, ¿podría concedernos una breve entrevista?», solicitó la periodista. «Nos gustaría hablar sobre la expansión del programa educativo y los próximos pasos de la tecnología hidrocélula». El joven inventor asintió, pidiendo permiso a Eduardo. Juntos se dirigieron a un espacio más adecuado para la TI. «¿Qué entrevista?». «Mateo», comenzó Renata, «en menos de 2 años usted pasó de ayudante de mecánico menospreciado a uno de los jóvenes más influyentes de la industria tecnológica mexicana. ¿Cómo evalúa esta transformación?». «No me gusta mucho pensar en términos personales», respondió con sinceridad. «Prefiero verlo como la validación de un principio. El talento y la innovación existen en todas partes, incluso, y quizás especialmente, donde menos se espera. Mi historia es solo un ejemplo entre miles de posibilidades desperdiciadas todos los días en comunidades sin acceso a oportunidades. Pero ciertamente su vida personal cambió drásticamente». «Sí, claro, sería hipocresía negarlo». Mateo sonrió. «Mi abuela tiene acceso a los mejores tratamientos médicos. Vivimos en una casa confortable. Ya no necesito elegir entre comprar comida o material de estudio». Pero el mayor cambio no fue material. ¿Y cuál fue? La posibilidad de multiplicar oportunidades, de transformar un sueño individual en un movimiento colectivo. Mateo señaló a los graduados que celebraban a su alrededor. Cada uno de ellos lleva ahora el poder de cambiar su propia historia e influir en otras a su alrededor. La entrevista continuó por unos minutos, con preguntas sobre los avances técnicos de la tecnología hidrocélula y los planes futuros. Al final, Renata hizo una pregunta más personal. «En todas nuestras conversaciones, usted siempre menciona a su abuelo Sebastián como una gran inspiración. ¿Qué cree que diría él si pudiera ver todo lo que usted ha logrado?». Mateo guardó silencio por unos instantes, sintiendo un nudo en la garganta. «Creo que diría que este es solo el principio», respondió finalmente. «Mi abuelo creía que el verdadero valor de un conocimiento reside en la capacidad de compartirlo, de usarlo para elevar a los demás. Era un hombre sencillo, pero con una visión extraordinaria del futuro y del potencial humano». Después de la entrevista,
Mateo caminó por el patio, observando las interacciones entre graduados, familiares e invitados. En un rincón, divisó a don Cleto conversando animadamente con un grupo de alumnos. El ex jefe, ahora mentor respetado, gesticulaba mientras explicaba algún concepto mecánico complejo. Más adelante, Toño y Jairo organizaban una demostración improvisada de un pequeño motor experimental, rodeados por jóvenes curiosos. La transformación de los tres mecánicos era quizás una de las mayores conquistas del proyecto. Ver a hombres endurecidos por la vida, redescubrir el placer de enseñar e inspirar. En el centro del patio, doña Zulema era tratada como una celebridad. Sentada en una silla cómoda, recibía los saludos de padres, alumnos y autoridades. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento y las preocupaciones, ahora exhibía una serenidad y alegría contagiosas. Mateo se acercó silenciosamente, observando a su abuela contar con evidente orgullo historias sobre su nieto cuando era niño. Al verlo, doña Zulema abrió una amplia sonrisa y extendió la mano. «Ven aquí, hijo mío. Estábamos hablando precisamente de ti». El joven se sentó junto a su abuela, saludando a los presentes. «Estaba contando cómo desarmabas todos los relojes de la casa cuando tenías 8 años», continuó doña Zulema, provocando risas. «Tu abuelo se enfadaba, pero después decía que era señal de una mente inquieta, siempre buscando entender cómo funcionaban las cosas. Y usted siempre me defendía», completó Mateo sonriendo con el recuerdo. Claro, alguien tenía que proteger al pequeño inventor. Una música suave comenzó a sonar, anunciando el inicio de la parte festiva de la ceremonia. Jóvenes graduados invitaban a sus padres y familiares a bailar, celebrando no solo el logro académico, sino la esperanza renovada que aquel día representaba. Roberto se acercó, acompañado por Eduardo y Carlos Aguilar. «Mateo, hay una sorpresa esperando en el estacionamiento», anunció Roberto con una sonrisa enigmática. «Algo que preparamos especialmente para hoy». Intrigado, el joven pidió permiso a su abuela y siguió a los 3 hombres hasta el área exterior de la escuela. Allí, cubierto por una lona azul con el logotipo de Hidroméxico, estaba un objeto de tamaño mediano. «¿Qué es esto?», preguntó curioso. «Tira de la lona y descúbrelo», animó Eduardo. Con cuidado, Mateo retiró la tela, revelando un motor compacto montado sobre una base de metal pulido. Reconoció inmediatamente el diseño. Era una versión refinada y elegante de su prototipo original, el mismo que había construido con piezas improvisadas en el taller Paraíso. Una placa de metal en la base contenía una inscripción: «Primer prototipo funcional del motor. Hidrocélula, creado por Mateo. Olivares a los 16 años, un tributo al sueño y a la persistencia. Quedará permanentemente expuesto en el vestíbulo de entrada de la escuela», explicó Roberto, «como inspiración para cada nuevo alumno que pase por esas puertas». Mateo tocó el motor con reverencia, sintiendo la textura metálica bajo sus dedos. Aquel objeto simple representaba la materialización de un sueño, el punto de partida de un viaje transformador. «Gracias», murmuró emocionado. «Esto significa mucho». «Es solo justo», respondió Eduardo. «Todo comenzó aquí, con un joven que se negó a rendirse, incluso cuando todos dudaban. Desde aquel punto privilegiado, Mateo tenía una vista panorámica del complejo educativo. Lo que antes era un terreno baldío abandonado, ahora albergaba un centro de excelencia, con talleres equipados, laboratorios modernos, aulas ventiladas y espacios de convivencia acogedores. Más importante aún, albergaba sueños, cientos de ellos, alimentados diariamente por la certeza de que lo imposible era solo una cuestión de perseverancia, apoyo adecuado y fe en el propio potencial. El suave viento de la tarde traía risas y conversaciones animadas del patio. Mateo cerró los ojos por un momento, sintiendo una profunda gratitud. El camino había sido arduo, repleto de obstáculos y dudas, pero cada paso había valido la pena. «¿Está pensando en su abuelo?», preguntó Roberto, notando la expresión contemplativa del joven. «En él y en todos los demás Sebastiáns por ahí», respondió Mateo. «Hombres y mujeres sencillos que guardan conocimientos valiosos y los comparten generosamente, sin esperar reconocimiento o recompensa.
Eduardo asintió comprendiendo. El verdadero legado no está en las patentes o en las ganancias, sino en las vidas transformadas. Exactamente, concordó Mateo. Y esto es solo el principio. En aquel final de tarde, mientras el sol dorado se ponía en el horizonte de Ecatepec de Morelos, Mateo Olivares contemplaba no solo su pasado transformado, sino un futuro de posibilidades infinitas. Un futuro donde la tecnología, impulsada por propósito y conciencia social, servía como puente para un México más justo y sostenible. El motor que había nacido como sueño de un adolescente en un taller periférico ahora impulsaba mucho más que vehículos, impulsaba esperanzas, carreras, comunidades enteras. He aquí el verdadero poder de la innovación con propósito, su capacidad de trascender el objeto material y tocar el corazón de la sociedad, generando olas de transformación que se propagan infinitamente, como círculos concéntricos en la superficie del agua. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo Olivares haya tocado sus corazones. Para seguir esta jornada inspiradora, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre jóvenes mexicanos que superaron adversidades a través de la ciencia y la tecnología. Encuéntrela aquí, haciendo clic a su izquierda. Si se emocionó con esta narrativa de superación e innovación, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran la riqueza cultural y el potencial transformador del pueblo mexicano. Comparta en los comentarios si conoce a algún joven inventor en su comunidad que merezca ser reconocido. Juntos, podemos inspirar a la próxima generación de Mateos en todo México.